La guerra en la antigüedad es uno de los temas más conocidos y que más interés despierta entre el gran público. Existen numerosos escritos, también tenemos fuentes históricas, grupos de recreación y un conocimiento muy expandido sobre la guerra en la antigüedad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta un punto fundamental. La guerra era un método de beneficio económico, pero no era la única forma de vida de las sociedades antiguas. Cuando hablamos de la cultura ibérica, a menudo consideramos que los iberos eran sociedades guerreras, pero esto es en realidad un defecto de la forma en la que nosotros vemos al mundo de los iberos. Este defecto procede de la perspectiva dada por las fuentes clásicas y también por cierta visión romántica sobre determinados aspectos del pasado. La guerra, como actividad económica y como actividad política, fue un fenómeno común en todas las culturas de la antigüedad. Era un medio provechoso para obtener recursos y esclavos. Era una forma totalmente lícita de obtener ventaja y dominio sobre vecinos y rivales. Era la extensión de la política por otros medios. Y sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las principales formas de vida de la antigüedad se basaban en la agricultura, en la ganadería y en el comercio. Muchísimos pueblos antiguos, durante gran parte de su vida, solo se dedicaban a la guerra de forma parcial, mientras que abandonaban todo conflicto bélico para volver al campo y dedicarse a aquella actividad que sí les daba un verdadero beneficio económico, que era las actividades agrícolas. A la hora de investigar la guerra en el mundo ibérico tenemos que tirar primero de las fuentes clásicas, que son partidistas y que ofrecen una visión sesgada de la guerra, puesto que solo ofrecen la perspectiva de los vencedores y no analizan la perspectiva de los vencidos. Pero es que, por otro lado, la historiografía española, en muchos casos y en siglos pasados, ha utilizado también partidariamente esa fuente histórica para reflejar en el pasado intenciones del presente. Digamos, resumiendo, que gran parte del conocimiento sobre la guerra del mundo ibérico se ha basado en el paralelismo entre la resistencia ibera a la conquista romana y la resistencia española a la invasión francesa. Al igual que los españoles, en la idea romántica de la construcción de la nación española, se lanzaron al monte para luchar con uñas y dientes contra la invasión napoleónica, los guerreros iberos eran pastores que se lanzaban al monte para luchar en guerrilla contra las legiones romanas. El análisis crítico de las fuentes clásicas, realizado a finales del siglo XX y en el presente, y el estudio de la arqueología del armamento ibérico, ha demostrado que tanto el armamento como las técnicas de lucha de los iberos no se diferenciaban mucho en realidad del utilizado por los ejércitos latinos, romanos y cartagineses. En primer lugar, tenemos que considerar que el arma principal era la lanza, la verdadera reina de las batallas. Utilizaban una lanza pesada para combatir y una lanza ligera para arrojar, mientras que la espada era en realidad un símbolo de la clase noble y se utilizaba principalmente solo cuando el combate llegaba a la lucha cerrada. Hablando de mitos, se reconoce al mundo ibérico con la falcata, pero lo cierto es que la falcata no tuvo un uso tan habitual en el mundo ibérico como la espada de filo recto, un modelo imitado por los romanos. Los escudos eran redondos, llamados caetra, y tenían un tamaño en ocasiones considerable. Solo al final de la época ibérica adoptaron los escudos largos scutum, tan conocidos en el mundo celta y romano. Las armaduras apenas fueron utilizadas en el mundo ibérico, ya que el gran tamaño de los escudos era el principal medio de protección. Es verdad que de forma ocasional se utilizaron pectorales en forma de disco, pero el yelmo fue sin lugar a dudas la protección corporal más habitual. El uso de las armas y de las armaduras ibéricas reflejan un tipo de combate que no se diferencia en nada de las tácticas bélicas de las legiones manipulares de época republicana. Un infante pesado, con un escudo grande y un casco, que lucha con lanza y que solo saca la espada cuando no tiene más remedio. Los iberos fueron mundialmente conocidos
como mercenarios, y el fenómeno del mercenariado ibérico puede rastrearse por todas las regiones del Mediterráneo central, tan temprano como en el siglo VI a.C. El primer dato histórico que tenemos del enfrentamiento de tropas iberas al mando de generales cartagineses fue en Córcega. Desde ese momento, contingentes de mercenarios iberios y también celtíberos combatieron en todas las guerras luchadas por las polis griegas, por Cartago y por los pueblos itálicos. Cuando llegó el momento de liderar sus ejércitos contra un enemigo exterior, los príncipes iberos utilizaron sus tropas con formaciones en orden de batalla, con insignias y con una división en cuerpos de lucha según su función táctica, tácticas que copiaron de sus patronos, aunque es verdad que nunca pudieron igualar el sistema de mando y control de sus rivales romanos y cartagineses, que llegaron a desarrollar ejércitos profesionales. Esto se tradujo a que, en la práctica, los iberos luchaban igual que los romanos y los cartagineses, pero al final perdieron la guerra porque sus enemigos tenían un poder militar superior. Al no haber desarrollado unas formas sociales de ciudadanía ni un estado centralizado, los iberos no poseyeron una gran densidad demográfica y no pudieron movilizar grandes contingentes de tropas ni desarrollar complejos sistemas de abastecimiento y logística. La guerra entre los príncipes ibéricos era una guerra de baja intensidad. Los objetivos siempre estaban sometidos a la relación política entre las casas y los linajes, y estaban dirigidos a la búsqueda de botín, a perjudicar a un enemigo en concreto o a forzar una situación para obtener una posición de ventaja frente a sus rivales, de la que luego sacar partido político. Las acciones militares se limitaban al saqueo y al robo de ganado, y también probablemente a la destrucción de cultivos para perjudicar económicamente a un enemigo. El asalto a los ópida resultaba imposible, ya que los iberos desconocían por completo las técnicas de asedio, y sin embargo construyeron enormes fortificaciones que tenían más bien un carácter simbólico para expresar el poder de quienes las construían y para convertirse en hitos visuales de todo el entorno. Entre el mundo ibérico es cierto que, si ambos bandos se sentían lo suficientemente fuertes, podían desarrollar un combate en campo abierto. Los príncipes ibéricos podían reunir a varios cientos de guerreros entre sus clientes cercanos, mientras que una federación de ciudades podría alcanzar algunos miles de hombres. El máximo esfuerzo militar al que llegaron los iberos fue la federación entre pueblos vecinos, lo que les permitió reunir ejércitos de tamaño considerable, iguales a los reunidos por romanos y cartagineses, con la diferencia de que estas federaciones solo se reunían por tiempo limitado. Los ejércitos multitudinarios dirigidos por líderes ibéricos solo ocurrieron en momentos finales de la guerra en Iberia, cuando estos príncipes quisieron frenar la expansión romana tras la derrota de Cartago. Al contrario de lo que muchas veces se ha pensado, estos príncipes, cuando la ocasión lo permitía, se consideraron, al contrario de lo que muchas veces se ha planteado, estos príncipes, si la ocasión lo requería, se sintieron lo suficientemente fuertes como para reunir ejércitos y enfrentarlos en campo abierto contra las tropas cartagineses y romanas. En ocasiones vencieron, pero el mando y control de las tropas profesionales o casi profesionales de los pueblos del Mediterráneo acabó siendo una baza finalista y ganadora en la mayoría de los enfrentamientos. Cuando los iberos no tuvieron más remedio, fue cuando se dedicaron a resistir asedios o a lanzarse al monte para tratar de perjudicar a su enemigo, algo que en realidad no abunda en las fuentes clásicas. En definitiva, podemos considerar que el mundo ibérico estaba plenamente integrado dentro de los mundos de guerra típicos del Mediterráneo. Sus armas fueron imitadas por potencias enemigas, lo cual indica que sus tácticas bélicas y sus formas de combate no debían ser muy diferentes. La verdadera diferencia radicó en la profesionalización de los ejércitos y de sus mandos. Los iberos tuvieron que enfrentarse a enemigos que eran superiores en estrategia, pero no en tácticas y en formas de lucha.
Finalmente, el mundo ibérico se rindió al mundo romano, y esto significó que los romanos siguieron aprovechando las virtudes de guerra de los... No. Al final, los iberos acabaron insertos dentro del mundo romano, pero los romanos durante bastante tiempo siguieron utilizando a tropas ibéricas con funciones específicas de combate, funciones que los propios iberos habían desarrollado y que hablan de su destreza en el arte de la guerra. Nos vemos en el próximo vídeo. Que los dioses os protejan. ¡Hasta luego!